Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, estamos ahí un Ahí ratito. está actualizando. Buenísimo. Ok, 55 personas, qué bueno, a ver si se une más. Igual nosotros ya en honor al tiempo vamos comenzando y a ver, bueno, Camilo. Bueno, antes que nada, agradecerle a las personas que están unidas hoy acá. Eh, Realmente para nosotros es sumamente, si puedes cerrar el chat. Ahí, ¿eh? Ahí está. Para nosotros es sumamente importante que puedan estar acá con nosotros. Este es un nuevo segmento de la Academy. Ya vamos como 8 segmentos hechos. La idea a través de este momento es justamente poder ir respondiendo dudas, consultas, tocar algunos temas tabú que de repente hay con el mundo de las inversiones, con el mundo del mercado de valores mismo. Y bueno, Academy es nuestra plataforma online para ir justamente tocando esos temas, ¿verdad? Para los que aún no nos conocen, nosotros somos Cadiem, una casa de bolsa con más de 20 años en el mercado. Eh, Siempre ofreciendo lo que es el asesoramiento integral para personas físicas como también para el asesoramiento es netamente financiero, dirigido siempre a lo que es el mercado de valores. Yo soy Camilo Brunetti, soy asesor de inversiones, estoy hace 9 años en el rubro y hace 9 años ya en Cadiem haciendo esto. Bueno, y hoy me está acompañando Axel. ¿Qué tal? Te saluda Axel Frenkel. Yo no, bueno, no estoy hace 9 años como Camilo, pero sí estoy ya hace 4, casi 5 años en Cadiem. Hoy estoy como Head of Global Investments y bueno, la idea, como dice Camilo, es hoy tener un espacio un poquito descontracturado, no hacer la típica charla donde tenemos una presentación y vamos viendo punto por punto, tipo una clase, sino todo lo contrario, sino hacer, o mostrarnos lo más cercano posible a ustedes. Algunos ya habrán visto que estuvimos colocando unas publicaciones en LinkedIn o en Instagram, donde dejamos una cajita de preguntas, que son las preguntas más frecuentes que capaz los inversores, los clientes tienen. Entonces, la idea de esto es ir respondiendo pregunta a pregunta. Vamos a arrancar primero con las preguntas que nos dejaron ya en las redes sociales, pero mientras, ustedes ya pueden ir dejando en el chat las preguntas que tengan y si es que al terminar las preguntas de las redes sociales no tocamos esos temas, lo vamos a ir contestando al terminar eso. Entonces, bueno, para arrancar y dar de vuelta un poquito más de contexto, porque entendemos que aquí tenemos personas que si bien ya son clientes, también posiblemente hayan muchas otras personas que es su primer contacto con una casa de bolsa, con inversiones. Entonces, para entender un poco mejor, hoy Cadiem podemos decir que básicamente se divide en dos grandes líneas de negocios o en dos empresas, donde por un lado tenemos a Cadiem Casa de Bolsa y por otro lado tenemos a Cadiem Administradora de Fondos. ¿Qué es lo que hace Cadiem Casa de Bolsa? Es básicamente un intermediario. Hagamos como casa de bolsa del negocio de compra y venta de acciones, bonos y CDR. Es rasgo, pero para entenderlo es básicamente eso. Es decir, yo hoy, Axel, quiero ir a comprar una acción, un bono o lo que sea, y no es que me voy, sino que voy a tener que sí o sí pasar por una casa de bolsa y asesorarme con un asesor, con un ejecutivo, y ellos me van a ir guiando o para esa compra de estos activos. Por lo que es la administradora de fondos. Camilo, ahí sí nos ayuda. Bueno, por el lado de lo que es la administradora de fondos, que es la otra rama que mencionó Axel, tenemos dos herramientas de inversión diferentes, ¿verdad? Por un lado tenemos lo que son los fondos mutuos, que probablemente ya habrán escuchado, ya habrán visto en las redes sociales o algún amigo o familiar le habrá comentado algo. Y por otro lado tenemos lo que son los fondos de inversión. Si bien ambos son fondos, uno es, digamos, para objetivos diferentes, ¿ok? El fondo de inversión es un fondo que se crea para
No se está escuchando nada. A ver, un ratito, a ver. Vamos a ver el tema del audio porque Sí, no se escucha. a ver. Algunos nos dicen que no se escucha luego nada y otros que un poquito al El menos. micrófono. Micrófono, a nosotros nos sale como que recibimos. Un ratito. A ver. A ver. Ok, Ok, mientras tanto, se se escucha escucha bien. bien. Entonces, puede ser que sea la configuración de alguna de las personas, ¿verdad? O quizás el internet. Se escucha entrecontado. Ahora se escucha bien. Ok, Se perfecto. escucha Bueno, perfecto. muchas gracias. Buenísimo. De todos modos, para dar un poco de contexto, lo que estuvimos haciendo nada más es primero contextualizar, ¿verdad? Todavía no entramos en lo que es las preguntas como tal. Eh, Retomamos, Camilo nos estaba explicando lo que es la administradora de fondo. Sí, bueno, explicándoles un poquito, bueno, entendiendo que creo que ya se escucha mejor. eh, bueno, les explicamos. Los fondos de inversión, le estaba mencionando que son fondos que se crean para la financiación de ciertos proyectos. Particularmente nosotros actualmente tenemos 3 fondos de inversión dirigidos a 3 proyectos diferentes. Tenemos un fondo de inversión que está enfocado a lo que es plantación de árboles, de eucalipto, que se llama el Fondo de Inversión Ecoforestal. Entonces, ¿qué hace ese fondo? Está 100% enfocado a lo que es la plantación, cuidado y venta de madera de eucalipto. Tenemos una inversión enfocado a lo que es la parte industrial, que es inversión naves industriales, el cual está enfocado netamente al sector industrial. Y como último tenemos un fondo de inversión inmobiliario, que es básicamente la construcción de un edificio departamento para financiar la construcción de un edificio de departamento. Entonces, ¿por qué les explico esto? Para que entiendan que los fondos de inversión tienen objetivos, es decir, no pueden salir, digamos, de ese foco. A diferencia de los fondos mutuos, no hay un objetivo como los fondos mutuos, son bolsas de dinero donde está la plata de todos los inversionistas que forman parte de ese fondo. Y CADIEM lo que hace es administrar ese fondo. Y por administrar me refiero a que invierte en varias empresas y le otorga a los inversionistas una tasa de interés. Entonces, en línea general, los fondos mutuos trabajan de la misma manera. Algunos tienen tasas diferentes, o sea, algunos rinden más, otros rinden un poco menos, pero es porque cada uno tiene características diferentes. Pero en esencia es lo mismo. Buenísimo. Entonces, bueno, ahí sí, vamos arrancando ya con las preguntas que nos fueron dejando en las redes sociales. Que arrancamos con una básica, entre comillas, en el sentido que es algo que nos preguntan muchísimo, ¿verdad? Que es, ¿desde cuántos guaraníes se puede empezar a invertir? Y ahí es donde nace una de las grandes importancias o atractivos que son instrumentos que permiten invertir desde montos relativamente pequeños. O sea, nosotros hoy tenemos un fondo que podemos invertir desde 300.000 guaraníes. ¿Y por qué hago el hincapié con el tema de que los fondos mutuos te permiten eso? Porque existen otros instrumentos donde sí capaz necesitas un poquito más de capital para comenzar a invertir, qué sé yo, como un CDA o si te vas para inversiones más tradicionales, un departamento. Para empezar a invertir en eso, normalmente necesitas grandes cantidades de capitales. Acá normalmente queremos quitar el tabú o el pensamiento que de repente tenemos de que necesito mucho dinero para empezar a invertir, ¿verdad? Necesito el famoso, vamos aplazando el momento de empezar porque decimos cuando gane más, cuando tenga más plata, cuando ahorre más. Estamos en enero y decimos, no, aguinaldo voy a empezar. Entonces, para quitar ese tabú o evento, eh, creamos lo que es el Fondo Mutuo para Todos.
hacer un fondo. Obviamente después tenés siempre diferentes tipos de productos, ¿verdad? Pero en estos, pues ya arrancar a invertir desde cuando realmente 300, si te pones a pensar cuánto es la matrícula, te sale 300.000, o sea, puedes empezar tranquilamente con eso. Lo siguiente, otra consulta que nos dejaron es, ¿cómo puedo empezar a invertir, bueno, montos pequeños, que es lo mismo que habíamos dicho? Lo siguiente es, a ver, vamos a probar a hacer una cosita con el tema del internet. Estamos de solucionar el tema del audio del internet. Mientras tanto, Un pequeño ajuste. A ver, si nos pueden en el chat, si se nos escucha mejor, creemos que en teoría ya tiene que estar solucionado. a ver, Ok. vamos a esperar un poquito a ver si nos comentan Sí, que escucha se mejor. escucha Buenísimo, mejor. gracias Denise. Disculpen, entonces vamos a retomar un poquito atrás con esa Dale. primera pregunta que era... Para los que de repente se acaban de unir y vieron la primera parte, realmente lo que hicimos fue principalmente presentarnos un poquito a nosotros, quién es Cadiem, hace cuánto estamos en el mercado, y también hablamos un poquito de los dos negocios que tiene Cadiem, que por un lado está la casa de bolsa y por otro lado está la administradora de fondos, ¿verdad? Explicamos un poquito que este espacio es para resolver y responder esas dudas, consultas que se presentan siempre, que ustedes fueron escribiendo en las redes sociales. Y bueno, la idea ahora es ir respondiendo esas preguntas de las redes sociales y también al terminar eso ir respondiendo las consultas que nos van dejando en el chat. Por favor, cualquier otro problema que vean mismo con el audio, con el video, agradeciendo si nos pueden escribir. Buenísimo. Ahí está, muchísimas gracias a ustedes por el retorno y la ayuda. Entonces, bueno, retomamos desde esa primera pregunta que vimos, que es ¿desde cuántos guaraníes se puede empezar a invertir o puedo empezar a invertir desde montos pequeños? Y bueno, y les mencionábamos que una de las grandes fortalezas que hoy nos ofrecen los fondos mutuos es justamente eso, poder arrancar a realizar inversiones de montos relativamente. O sea, nosotros hoy tenemos un de invertir desde 300.000 guaraníes y hacíamos un poquito el paralelismo con otros tipos de instrumentos, como puede ser un CDA o incluso algo más tradicional como una inversión inmobiliaria, donde los montos son bastante más grandes y que tal vez para una persona que recién está empezando en el mundo de las inversiones o nos anima capaz a entrar de todo, quiere probar de a poquito, los fondos mutuos son una excelente alternativa para eso. Justamente
te ayudan a sacarte también ese tabú de decir, no, para entrar a la bolsa necesitas mucha plata, eso, yo nunca voy a poder hacer eso. Entonces, particularmente estoy hablando desde el Fondo Mutuo para Todos, que bueno, Camilo, a ver si me ayudas también un poquito. Bueno, y el Fondo Mutuo para Todos es una herramienta justamente que nace con el objetivo de que el concepto de invertir no esté muy lejano, ¿verdad? Como menciona Axel, ¿verdad? Que muchas veces decimos eso es para cuando tenga más plata, cuando cobre mi aguinaldo, posponemos, ¿verdad? Ese momento de querer empezar. Con la herramienta del Fondo Mutuo para Todos, puedes convertirte en inversionista a partir de 300.000 guaraníes. Eh, Creemos que es un monto que se puede ahorrar por mes, que puedes juntar y sobre todo no estás obligado a ir poniendo todos los meses como es un ahorro programado tradicional, ¿verdad? Que sí o sí tenés que ir poniendo todos los meses un monto fijo por X y el interés no es tan interesante porque el ahorro programado, si bien es una herramienta muy buena para ahorrar, ¿ok? Para crear esa cultura, le digo yo, ¿verdad? Del ahorro, de ir juntando un poquito todos los meses, ir apartando un poquito de mi salario, de mis ingresos, ¿ok? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Cambiamos un poquito el concepto de ir ahorrando y cambiamos a ahorrar invirtiendo. Entonces, a través de ese ahorro que estás acostumbrado, puedes hoy en día ya invertir y generar intereses de manera diaria inclusive. Así mismo. Entonces, otra consulta que nos hacían es, ¿cómo saber dónde invertir? Bueno, y la pregunta iba con otras preguntas que, por ejemplo, ¿qué son las calificaciones de riesgo? Entonces, ¿cómo saber dónde invertir? Es una pregunta amplia porque no existe una respuesta hecha o escrita sobre piedra, porque depende de cada perfil. Y para entenderlo un poquito mejor, no es lo mismo que tal vez una persona de 18 años que tiene sus ahorros que le regaló su papá, se acerca a nosotros y nos dice, quiero comenzar a invertir. Probablemente esa persona pueda invertir en activos más riesgosos porque, entre comillas, no tiene nada que perder. Pero ahora, si lo comparamos con una persona tal vez de 70 años que nos dice, tengo esto para invertir, yo ya no trabajo, si yo pierdo esta plata, ya. Entonces, es diferente, ¿verdad? Para eso, lo más importante es siempre, antes de invertir, asesorarse con nosotros. Aprovechar que nuestro número de WhatsApp está disponible, que nosotros siempre estamos disponibles y tener ese asesoramiento primero y decir, che, quiero invertir en esto o no, o invertir en esto, ¿qué me conviene? Y ahí lo mejor es siempre ser lo más abierto posible con nosotros, porque a nosotros, cuanto más entendamos el panorama de cada persona, mejor le vamos a poder asesorar. Me refiero a situaciones como yo hoy vivo con estas personas dependen de mí, mis ingresos son fijos o son variables, estoy ganando esto, voy a vender esto. Todo eso a nosotros nos sirve básicamente como para cuando te vas con el doctor, ¿verdad? Vos tenés que decirle todos tus síntomas para que el doctor te dé la mejor receta posible. Entonces nosotros intentamos hacer un poquito esa función de entender todo el panorama y decirte, ok, invertí en esto y invertí en aquello. Paso uno, siempre, como dice Axel, tener su perfil del inversionista. Exacto. Es muy importante ese detalle y esa información para saber en qué, como dice la pregunta, ¿verdad? En qué invertir o hacia dónde más o menos puede estar dirigida tu clase de inversiones, ¿verdad? Bueno, y una segunda pregunta que acompañaba esta persona es calificaciones de riesgo, ¿cómo interpretar? Bueno, las calificaciones de riesgo son como notas que nos dan en el colegio o en la universidad, eh, pero para las empresas, ¿verdad? Las empresas que hoy cotizan en bolsa tienen una calificación de riesgo, es información pública eso. Entonces, la calificación de riesgo básicamente mide el nivel de solvencia de una empresa. Entonces, a mejor calificación de riesgo va a estar sujeto siempre un menor riesgo, ¿ok? Entonces, la interpretación, ¿verdad? Sería, bueno, las calificaciones van desde triple A, que es lo más top del mercado, y va bajando, ¿verdad? A doble A, triple B, doble B, y así escalonadamente van bajando las calificaciones o las notas, ¿verdad?
Mientras más cerca esté de una calificación AAA, la empresa es menos riesgosa, ¿verdad? Entonces, para que entiendan y puedan interpretar en una siguiente oportunidad que vean la calificación, está, está ligado a ese concepto. Estás más cerca de AAA esté, menos riesgosa es la inversión. Sí, y ahí un gran beneficio que nos da justamente las inversiones en bolsa es que las empresas que emiten en bolsa, empresas incluso los fondos, o sea, nuestros fondos mutuos también tienen calificaciones de riesgo. Y lo bueno de esto es que la transparencia que te da el mercado. O sea, si yo hoy quiero salir a bolsa, yo como empresa digo, yo tengo que presentar todos mis balances y estados de resultado de manera pública. Entonces, ¿qué es lo que hace la calificadora de riesgo? No solamente analiza eso, sino que se reúne con los dueños, analiza el plan estratégico que tiene esa empresa, lo mira como un macro y ellos sacan un informe. Ese informe es público, se puede encontrar en prácticamente todas las calificadoras de riesgo y lo que te dicen es, si no querés leer este informe de 6 páginas, acá te pongo la calificación. Este es tu resumen. Ahora, si querés ser un poquito más técnico, puedes leer y de hecho les invitamos a leer de alguna empresa que a usted les interese porque de alguna manera u otra es súper interesante y así se aprende mucho, ¿verdad? Y un tip para los que quieran saber cómo buscar. Mismo en Google pueden poner, no sé, Telecel es una empresa que cotiza en bolsa y pueden poner calificación de riesgo y ahí automáticamente ya les va a tirar probablemente el primer link, el informe de la calificación de riesgo de Telecel. Y ahí pueden acceder a lo que está mencionando Axel, ¿verdad? De ir viendo. Es un scan, básicamente, un análisis súper técnico de lo que es la empresa y, bueno, su nota, ¿verdad? Final. Ujú. Buenísimo. Otra siguiente pregunta es requisitos para invertir y los beneficios. Realmente son dos patas súper súper importantes, Sí. ¿verdad? Arrancando por los beneficios, que es, ¿verdad? Antes, lo ideal es que vos estés primero convencido y después empieces tu proceso de apertura, y no que empieces tu proceso de apertura y después recién te convenzas, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso voy por los beneficios. Y a ver, como inversionista tenés un montón de beneficios. Por un lado, y para mí una de las cosas más importantes es la diversificación, ¿verdad? Hoy, o probablemente todos si nos miramos, incluso yo mismo si me miro en retrospectiva hace unos 8 o 9 años, como yo ahorraba, literal, un poco de lo que me sobraba a fin de mes, yo decía, esto lo dejo en el banco y lo dejo nomás ahí. Y se me juntaba con mi otra plata y bueno, era un poquito más complicado. Entonces, ¿en qué te ayuda esto? A ver, yo tenía todo mi riesgo concentrado en el banco, tenía nomás mi plata ahí parada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Invierto eso en un fondo mutuo donde automáticamente entra mi inversión y eso se empieza a distribuir en diferentes empresas, que es lo que hace una administradora de fondo, ¿verdad? Recibe dinero de personas y lo reinvierte en diferentes empresas. Algo que yo solo no iba a poder, pues mis ahorros en esa época eran, no sé, 5 millones. Yo hoy no es que con 5 millones no es que puedo diversificar, no es que yo me pueda comprar 5 bonos, un CDA, un fondo, porque los 5 millones no te da para diversificar mucho. Que sí te da el fondo. Invertís en el fondo y la administradora de fondos de por sí ya está distribuyendo esos 5 millones en muchas otras empresas. Entonces, por un lado diversificación, por otro lado, obviamente rendimiento. Hoy la plata que le dejas en el banco, una caja de ahorro creo que te está pagando 0,05% al año. O sea, sacas los números y no es nada. No cubrís ni la famosa inflación, ¿verdad? Nada. Entonces, tenés un rendimiento que encima nuestros fondos trabajan con interés compuesto. O sea, hoy yo tengo un capital de 5 millones, mañana ya voy a ingresar y ver que tengo 5 millones y 1000 guaraníes capaz. Al día siguiente, esos 5 millones y 1000 van a volver a trabajar y van a ir trabajando sobre sí mismos, lo cual va a hacer que en el tiempo después vaya creciendo de manera progresiva. Solemos llamarle un efecto bola de nieve, ¿verdad? Porque va creciendo sin la necesidad de que vos tengas que ir inyectando más dinero o que estés preocupándote en qué invertir, cuándo vender, cuándo comprar. No, es una administración activa, que es lo que hace Cadiem, del portafolio, que es todo el tiempo justamente está trabajando con ese dinero para que, como está mencionando Axel, diariamente te vaya generando interés sobre interés, interés Exacto. sobre interés. Exacto. Y lo otro es para mí la flexibilidad, ¿verdad? O sea, no es un producto rígido, no es que yo voy a invertir y me van a decir, mira, esto está cerrado por 5 años, no lo puedes tocar, una vez que dijiste el monto ya está. No, yo puedo hacer una inversión, de acá a 3 días justo cobré algo, puedo volver a mandar, a las 2 semanas necesito esa plata, puedo sacar, la cuenta queda en cero, no pasa nada. Entonces, tiene esa flexibilidad de poder invertir, dejar la plata cuando en cero la cuenta como yo quiera
encima todo esto puedo ver desde la aplicación o desde la página web. Entonces, tiene muchas flexibilidades que de alguna manera u otra te ayudan a perder ese miedo en las inversiones, ¿verdad? Claro. Tal vez empiezo hoy con un 300.000, que es el mínimo, veo y si me siento cómodo, ya me voy animando a más y eso ya empieza un efecto en cadena, ¿verdad? Que ya empieza a ganar el ahorros, entonces ya empiezo a pensar no en lo que me sobra voy a invertir, sino yo hoy cobro, esta partecita ya la saco, invierto, eso que me va a sobrar de por sí, yo no voy a querer dejar mi cuenta en cero, entonces a fin de mes me va a sobrar otra vez capaz un chiqui, entonces entras en una cadena de buenos hábitos que finalmente te ayudan a tener esa salud financiera que es lo que todos buscamos. Sí. Y en cuanto a requisitos, Camilo. Bueno, y los requisitos para invertir, realmente hoy en día ya te puedes habilitar una cuenta 100% online, digital, a través de un link, ya te puedes crear tu cuenta, ¿verdad? En cuanto a requisitos específicamente, es además de completar con tu información personal, que, domicilio, ingresos, una breve situación patrimonial. Y en cuanto a documentación personal, sería tu cédula de identidad, tus últimos 3 comprobantes de ingresos y llegando a ciertos montos, un origen de fondos, ¿verdad? O sea, nada muy, nada muy espacial, nada muy extraordinario. Probablemente los mismos documentos que te pidieron para habilitar una cuenta bancaria, te pedimos hoy en día para habilitar una cuenta de inversión en Cadiem. Entonces, los requisitos básicamente se resumen a cédula, ingresos, origen de fondos y hoy en día lo puedes hacer 100% online. Así es. Bueno, Una siguiente pregunta. A ver, ¿dónde puedo ver la información de la bolsa? Es decir, precio de acciones, bonos, etcétera. Bueno, la página web de la bolsa es, digamos, el centro de información, ya sea de precios, de casas de bolsa, de emisores. Realmente en la página web de la Bolsa de Asunción vas a poder encontrar toda la información en cuanto a precios, acciones, precio de bonos, etcétera. Pero personalmente yo te recomiendo que lo veas a través de un asesor, de un ejecutivo en la casa de bolsa, ¿verdad? Puedes venir acá a Cadiem y cuando ya analicemos tu perfil de inversionista, ya analicemos los productos y querramos ver, por ejemplo, cuáles son las ofertas de bonos que tenemos actualmente, ahí podemos ir viendo el precio de los bonos, ¿verdad? Porque normalmente los precios siempre están a ayer, o sea, a un día anterior. No es como que en las películas que solemos ver o en el celular. Hoy en día hay mucha fake news, se dice, ¿verdad? Mucha desinformación también en las redes sociales que vemos el precio de la acción subió, bajó, cayó, gané, perdí. Entonces como que nos perdemos en eso y realmente no es tan así localmente hablando, ¿verdad? Entonces para separar un poquito esos conceptos de afuera que vemos y escuchamos, con bajar a tierra lo que pasa realmente acá en Paraguay, te recomiendo 100% venir a Gadiem, hablar conmigo, hablar con cualquier para entender un poquito de cómo funcionan los precios, ¿verdad? Principalmente. así es, sí, principalmente porque, bueno, hoy dentro de la figura del mercado nosotros todavía no tenemos o no existen los medios para hacer el self-trading que tal vez vemos en otros países, que es yo desde una aplicación, yo nomás ya compro y yo vendo, ¿verdad? Mucho eso porque por un lado la bolsa no tiene el tamaño que tiene la bolsa de Estados Unidos o la bolsa Claro, argentina o lo que sea. Entonces aquí todavía lo manejamos un poquito más centralizado, donde lo tenés que hacer a través de una casa más, tenés el asesoramiento, ¿verdad? Capaz viniste con la idea de comprar y al final no te convenía y terminaste claro. invirtiendo en otra cosa, ¿verdad? Esta es una pregunta buenísima que, bueno, nos preguntan por qué sería mejor invertir en un fondo mutuo que tener un ahorro programado en una cooperativa. Esto está espectacular porque de hecho que uno de los fondos que nosotros armamos lo hicimos mucho pensando en eso, es decir, mucho desde el punto de vista del inversor y decir qué le conviene más, ¿verdad? Y acá hay unos puntos claves que está bueno entenderlos. Hoy un ahorro programado, ¿cómo funciona? Yo me voy a una cooperativa o a un banco y le digo, yo quiero hacer una inversión mensual de 500.000 guaraníes. El banco me va a decir a cuánto
a 5 años. Buenísimo. Entonces, automáticamente ellos te van a debitar de tu cuenta esos 500.000 todos los meses hasta el cabo del plazo que habías dicho. ¿Qué pasa si vos no tenés esa plata en el banco? Porque, qué sé yo, justo tuviste que pagar algo o X razón, no tenías esa plata. El banco o la cooperativa te lo va a debitar de la misma manera, vas a entrar en línea de sobregiro. La línea de sobregiro tiene unos intereses altísimos, intereses que vos tenés que pagarlo después, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decíamos de la flexibilidad. ¿Qué pasa si durante ese plazo de los 5 años o 3 años que vos pactaste el ahorro programado, vos necesitas plata? El banco te va a decir, está bien, te devuelvo la plata, pero uno, te saco todos tus intereses que generaste en este periodo y dos, encima te va a cobrar una penalidad de más o menos el 20 o el 30%. O sea, salís perdiendo más o menos por todos lados. Entonces, nosotros lo que hicimos fue armar el Fondo Mutuo para Todos, que es un instrumento que también te incentiva a que vos vayas haciendo ahorros programados, o mejor dicho, ahorros constantes, pero que no son obligatorios. Es decir, el mínimo es 300.000 guaraníes, vos puedes ir haciendo tus aportes mensuales, pero no es algo fijo, no es que vos te vas a sentar y le vas a decir a Camilo, yo quiero hacer esto a 3 años y que me debites 600.000 todos los meses. Vamos a poner una meta y vamos a decir, ok, hagamos las 600, esta es a lo que apuntamos. Pero no es que nosotros no te vamos a deber, ni tampoco te vamos a cobrar una penalidad por no hacerlo. Es decir, vos si justo este mes estuviste complicado, tenés que cambiar la batería del auto, lo que sea, no invertís y no pasa nada. El fondo te va a seguir invirtiendo o generando los mismos intereses que venía haciéndolo antes. Ahora sí, tiene un gran plus, que es que sí te da un premio por constancia, pero que eso es más un poquito para empujarte a vos, de decir, el fondo te rinde 8%, Sí. y si hiciste 2 aportes consecutivos, es decir, pongamos desde noviembre de 2024 a noviembre de 2025, hiciste un aporte todos los meses, el fondo te dice, mira, te premio por tu constancia, te mejoro tu rendimiento, te regalo un 0,5% más. Si vos no hiciste todos los aportes, no pasa nada, igual el fondo te rindió 8, pero te incentiva a que hagas ese extra para tener el 8,5. Exactamente. Y por otro lado, tenés el tema de la flexibilidad. Decíamos hace rato que en el banco o la cooperativa, si vos querés salirte antes de ese plazo, el banco te sacaba todos los intereses y una penalidad otra vez encima. Nuestro fondo, ¿cómo funciona? Es básicamente sí, hay unas penalidades, pero son mucho más pequeñas y es en función al monto que vas a sacar. O sea, si tenés, acumulaste ya durante 8 meses 2 millones, pues decir, mira, tengo una urgencia, necesito 300.000 nomás necesito sacar. Espectacular. Sacas los 300.000, sobre ese 300.000, dependiendo de tu antigüedad, se te cobra un 3, 2 o 1%, y el saldo que quedó, eso va a seguir Sigue trabajando sin trabajando. problemas. Entonces, y bueno, estos son unos grandes beneficios que realmente nunca nosotros vamos a saber qué va a pasar de acá a 5 años, ni siquiera sabemos lo que va a pasar de acá a un mes. Entonces, Claro. tener esa posibilidad, tener esa flexibilidad de decir, uff, si pasa algo, yo puedo sacar esta plata, está muy bueno, le deja muy tranquilo al inversor y sobre todo está también las herramientas que nosotros utilizamos para hacer proyecciones, ¿verdad? Que decir, la idea no es que vos uses esto y lo saques siempre, sino, mira, acordate que dijimos que vamos a intentar llegar a 3 años para que puedas llegar a esto, que con esto te compres lo que sea, ¿verdad? Pero sabes que cuando quieras puedes sacar, ¿verdad? Siempre tratamos nosotros de vincular el objetivo de invertir, ¿verdad? O sea, el acto de invertir, vincular con una meta o un objetivo. Entonces, si hoy en día sos una persona que tiene una idea, no sé, de mudarse solo, de construir una casa, de hacer un máster, comprarse un auto, cambiar su celular, puedo seguir citando las miles de opciones más, ¿verdad? Pero la idea es que vos hoy en día tengas un horizonte de inversión y nosotros te ayudemos a llegar a ese momento o a ese lugar donde estás soñando o queriendo llegar, ¿verdad? Porque el mejor camino para poder cumplir las metas siempre va a ser invirtiendo, ¿verdad? Acá, ahora, antes de pasar a la siguiente pregunta, o sea, ya estamos terminando con la parte de las preguntas de las redes sociales para ir pasando a las preguntas del chat. Así mismo. No queremos robarles mucho tiempo y queremos cumplir también con todas las preguntas que nos están dejando porque vimos que hay unas cuantas. Entonces, bueno, vamos con unas 2 preguntas más de las redes y ya pasamos al chat. Así es.
Entonces, bueno, acá hay una pregunta bueno, es un poquito extensa, pero vamos a intentar resumirlo. La pregunta dice, explicar los conceptos básicos relacionados a la inversión. Mm, Esto obviamente es un espectro súper, súper amplio, pero lo que dice, esto ya lo vimos esta mañana y dijimos con Camilo, vamos a por lo menos ver lo que son lo básico, lo que tenés que sí o sí tener en cuenta antes de hacer una inversión, que es algo que llamamos el triángulo. el triángulo de las inversiones, que bueno, son básicamente tres aristas o tres puntos que siempre tenemos que tener en cuenta para las inversiones. Entonces, nos imaginamos un triángulo donde en cada punta tenemos un concepto diferente. Por arriba, o sea, bueno, realmente no importa cuál es el orden, digamos, de arriba a abajo, pero para que tengan una idea, ¿verdad? Por arriba vamos a tener lo que es la arista del riesgo, por abajo la arista de la liquidez y por otro lado la arista de la renta. Entonces, riesgo, renta, liquidez. ¿Por qué mencionamos estos tres conceptos o estos tres puntos al momento de este tipo de cosas? Porque todo tipo de inversión que vos hagas, tenés que ponderar o darle más importancia a uno de los tres puntos o a dos y uno vas a dejar un poquito más de lado, porque la mejor inversión va a ser ese riesgo que te dé una alta tasa de interés y además otra vez, ese sería el mundo perfecto. Pero actualmente, si alguien sabe, por favor nos dice, pero actualmente no hay, ¿verdad? Entonces, la idea es justamente darle una importancia a ciertos puntos más al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, si hacemos una inversión inmobiliaria, decimos, ok, en Paraguay hay todavía terrenos que podemos comprar, en 10 años esto va a valer el doble, es una zona de crecimiento, buenísimo, espectacular, o sea, probablemente sea una muy buena inversión hoy en día, ¿verdad? Hoy en día y hace 20 años, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? No es una inversión líquida, es una inversión que capaz te va a dar renta en 10 años, es una inversión quizás de bajo riesgo, porque es un terreno, claro, un terreno a tu nombre, entonces no, es muy difícil que pase algo con eso. Pero ¿qué pasa con la arista de la liquidez? ¿Qué pasa si tenemos un problema y tenemos que cubrir con plata que no tenemos? ¿Qué pasa si tenemos algún evento, tocamos madera, ¿verdad? Para algún evento familiar y necesitamos con urgencia bueno, no vas a poder hacer tan rápido líquido o cash. La liquidez es sinónimo de efectivo, ¿verdad? O sea, si te digo que es alto, o sea, tiene una alta liquidez, es porque puedes hacer rápido cash o efectivo tu inversión, ¿verdad? El terreno puede tardar meses o hasta inclusive años en vender, o capaz vendas rápido, pero mal vendas. Entonces, ahí de por ahí tuviste liquidez, pero no tuviste renta. Entonces, siempre es bueno, digamos, tener en cuenta qué ponderamos más. Un fondo mutuo, de por ahí tenemos una buena renta, un bajo riesgo y tenemos liquidez. Entonces, de por ahí los fondos mutuos son herramientas que se encuentran como que en el medio, ¿ok? Hay algunos fondos, como no sé, tenemos un fondo crecimiento que en el largo plazo te va a dar más renta que el fondo mutuo. Entonces, tenemos un fondo que pondera más la renta perdón, que la liquidez, ¿ok? Entonces, para responderle a este usuario que nos escribió, ¿verdad? Con Axel dijimos resumir en este triángulo de inversiones, ¿verdad? Resumiendo, riesgo, renta, liquidez. Que de vuelta, esas ponderaciones que dice Camilo depende de cada persona. Probablemente Claro. Camilo pondere más la liquidez que yo, o al revés, ¿verdad? Entonces, por eso es que al comienzo mencionamos la importancia de armar ese perfil del inversionista, ¿verdad? Que de hecho, si alguno de ustedes ya lo hizo, está bueno volver a hacerlo para evaluar, pues mi perfil de inversionista hoy no es lo mismo que de acá a 5 años, cuando capaz ya tenés hijos, ya estás casado, qué sé yo. Entonces, eso no es algo de una vez, sino que está bueno volver a hacerlo varias veces. Entonces, a ver, mira, antes mi triángulo estaba así, ahora está un poquito diferente. Buenísimo. Vamos con la última pregunta Ujú. y luego pasamos al chat. Así mismo. Ok. Entonces, aquí tenemos una que nos dicen, podrían resumir en 3 o 5 las cuestiones a considerar en una empresa para comprar bonos.
Ahí hay varios aspectos, pero básicamente, si es que no sos una persona muy técnica o que no está muy metido en el rubro, yo te diría que lo primero que mires es obviamente la calificación de riesgo. A ver, ¿qué calificación de riesgo tiene una empresa? Doble A, espectacular. Es triple B menos y, uff, ¿por qué le dieron este triple B menos, Claro, verdad? Y ahí otras hay varios motivos. Puede ser porque la empresa es su primera emisión y de alguna manera otra es como un derecho a piso que tenés que pagar porque no tenés historial. Y esa es la otra, ¿verdad? Ver el historial de la empresa. Hay empresas que cotizan en bolsa desde prácticamente el inicio de la bolsa, que ya tienen más de 10 años de trayectoria, donde vos mirás sus emisiones y decís, mira, este emisor nunca faltó con el pago de sus intereses, siempre pagó en fecha. Entonces, capaz es un triple B, pero es un triple B que no creció nomás, pero que siempre se mantuvo estable. Entonces, está bueno, está interesante. Versus capaz un triple B menos que vos decís, mira, esta empresa es buenísima, ¿cómo va a ser triple B menos? Y capaz por eso, porque es su primera emisión y tienen que todavía generar ese historial de pagos. Entonces tenemos calificación de riesgo, analizar su historial y otro es el sector en que opera la empresa. ¿Quién es su público general? ¿Es una empresa que le vende principalmente al Estado o es una empresa que le vende principalmente al sector privado? Analizar esas cuestiones porque, bueno, depende de la administración que esté, qué sé yo, si es una empresa justo constructora y nosotros sabemos que el Estado no está pagando a las constructoras, es como que no hay que ser alarmistas y vender todo, pero igual es un punto a tener en cuenta y decir, hijo, yo justo quería comprar 50 millones de este y es todo mi capital, capaz de comprar 20 millones nomás y los otros 30 millones mando a otra cosa, capaz un poco más segura, ¿verdad? Entonces, analizar el sector en el que está operando esa empresa, eso podrían ser 3 puntos bastante básicos y después obviamente está ya los puntos más técnicos en los que nosotros le podemos ayudar, ¿verdad? ¿Qué tan apalancada está la empresa? ¿Tiene su negocio? ¿Tiene un solo negocio o tiene varias líneas de negocio? ¿Qué otras empresas están ligadas? Que eso capaz a primeras no las encontrás tanto, pero que nosotros sí lo hacemos eso sí o sí, pues antes de que una empresa salga a bolsa o que nosotros vendamos sus bonos, nos ponemos a analizar no solo la empresa, sino al holding como un todo, justamente para analizar este tipo de cosas. Si le pasa a esta empresa, caen otras o al revés, hay una empresa que puede responder ante eso. Entonces, esos son los puntos principales que te diría de una empresa, ¿verdad? y no hace falta tampoco un economista o un analista financiero eh, para entender un poquito todo esto, ¿verdad? O sea, realmente yo les recomendaría que se apoyen mucho en su asesor. Realmente el asesor que va a manejar su cuenta es la persona a la cual ustedes le van a confiar su capital, le van a confiar su dinero. Por lo tanto, yo creo que no hay cosa más valiosa que la plata que ahorramos o la plata que juntamos. Entonces yo creo que podríamos resumir también en apoyarse mucho en esa persona que hoy en día les va a estar atendiendo o el día de mañana, ¿verdad? Si todavía no son inversionistas. Así es. Espectacular. Entonces ahora pasamos al chat. Lo que decíamos hace rato con Camilo, vamos a ir contestando unas cuantas preguntas más. Nosotros no queremos tenerla acá hasta las 9 de la noche, así que vamos a ir contestando las. Ya estuvimos viendo, algunas se fueron repitiendo, capaz algunas ya mencionamos, pero las más interesantes vamos a ir contestando, ¿verdad? Y de vuelta, si por alguna razón no les llegamos a contestar, les invito por favor a que escriban el número de Cadiem. Nosotros vamos a estar contestándole mañana a primera hora. Y de hecho que esta grabación va a estar después disponible también en nuestra plataforma por si alguien quiera volver a verla. Y desde ya les avisamos que esto es algo que sí o sí lo vamos a hacer después otra vez. Entonces las consultas que nos quedaron en el tintero las vamos a estar respondiendo después. Pues bueno, aquí vamos a una pregunta que nos decía, ¿cuál es el nivel de riesgo de los fondos mutuos? Y si bien en parte ya contestamos, está bueno hacer de vuelta el hincapié que por un lado tenés la calificación de riesgo. Nuestros fondos también están siendo evaluados por calificadoras de riesgo, al igual que una empresa, al fondo le ponen una calificación, AA, A, AAA o lo que sea. Entonces, por un lado, si querés, ya te puedes apoyar en eso y decir, mira, este fondo es un fondo AA, está buenísimo, es súper seguro. Pero si querés entrar más en detalle todavía, puedes entrar a la ficha técnica que tiene el fondo, que las emitimos sí o sí todos los meses, están disponibles en nuestra página. Y dentro de los apartados de la ficha técnica está cómo está compuesto el fondo.
en todos los aspectos, ¿verdad? En cuántas empresas, cuántos inversionistas, en qué sector invierte, qué calificación tiene, qué activos son. Entonces, uno de los ítems más interesantes en eso es, hay un gráfico de tortita que te muestra dentro de todo el patrimonio del fondo qué tanto están invertidos en AAA, qué tanto están en AA, qué tanto en A. De hecho, que algunos de nuestros fondos, y por reglamento, solamente invierten en empresas de A para arriba. Entonces, eso ya te da luego una pauta de, okay, el fondo se toma, toma muy serio el tema del riesgo y no toma activos más riesgosos, sino que solamente de A para arriba, No, como un ejemplo, ¿verdad? nosotros normalmente dividimos en tres perfiles a la hora de hablar de inversiones, ¿verdad? Tenés lo que es el perfil conservador, que es una persona probablemente jubilada. Ojo, no, sí, puedes tener 25 años y ser conservador también, ¿verdad? Pero normalmente una persona conservadora es una persona quizás de la tercera edad o una persona que está de salida de su trabajo, ya no va a generar ingresos, juntó un dinero en todo el tiempo que trabajó y probablemente esa persona busque inversiones más conservadoras, ¿verdad? Menos riesgosas, donde su exposición al riesgo sea sumamente bajo. Después tenés un perfil moderado, que es un medio, digamos, entre el conservador y el otro que es el dinámico, que es una persona ya probablemente que esté dispuesto, digamos, a perder, entre comillas, ¿verdad? Porque una persona joven, como mencionó Axel en un comienzo, ¿verdad? Quizá tengas 23 años y puedas arriesgar tu capital, porque ¿qué pasa si perdes ese dinero? Tenés toda una vida para poder recuperar todavía eso. Entonces, vos podés recuperarte de una pérdida cuando sos mucho más joven, ¿verdad? Entonces, cuando estás en la tercera edad o ya una persona mayor, si vos perdés ese dinero, no tengas el mismo tiempo que tiene una persona de 20 años para recuperar. Entonces, ¿por qué te explico esto? Porque nuestros fondos mutuos particularmente tienen también esa escala. Por ejemplo, el fondo que mencionó Axel es un fondo conservador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque invierte en los títulos menos riesgosos del mercado. Entonces, ahí de vuelta al triángulo, ¿verdad? Estamos ponderando mucho el bajo riesgo, ¿verdad? Por lo tanto, probablemente ahí no tengamos mucha renta, pero sí nuestro capital está menos arriesgado, digamos. Entonces, para repetir un poquito, tenemos el perfil conservador, moderado, que es un medio, y el perfil dinámico o agresivo, en otras palabras, ¿verdad? Así es. Otra consulta es, ¿Cadiem tiene CDA y cuál me conviene más entre CDA y fondo mutuo? A ver, por un lado, sí, nosotros negociamos o intermediamos los CDAs y hago esta aclaración porque nosotros como Cadiem no es que te puedo emitir un CDA, o sea, que diga Cadiem, sino que nosotros te ayudamos en esa intermediación entre un banco y te conseguimos un CDA y también podemos comprar y vender, ¿verdad? Que es otra gran ventaja, ¿verdad? Si vos tenés hoy un CDA y necesitas liquidarlo, el banco te lo puede liquidar, pero vas a perder prácticamente el 30% del valor de ese CDA. Lo que nosotros podemos hacer es vender. O sea, hoy Camilo tiene un CDA que está a su nombre, me lo endosa, me lo pasa a mí y hacemos una transacción a un cierto precio pactado, ¿verdad? Y la consulta de qué me conviene más entre un CDA y un fondo mutuo, Depende. depende. O sea, lastimosamente la respuesta muchas veces es depende. Digo depende porque, a ver, no sé qué estás ponderando más. Hagamos el triángulo, ¿verdad? Ponderas más la liquidez. Un CDA no tiene tanta liquidez como si tiene un fondo o estás buscando más rentabilidad que, bueno, depende del plazo y el CDA que tengas, capaz el CDA te rinde un poquito más. Hay veces que no, hay veces que el fondo rinde más que un CDA. Entonces, ahí se mira caso por caso, ¿verdad? Pero Exactamente. en pocas palabras, el fondo mutuo tiene la ventaja de la liquidez, el CDA no la tiene, ¿verdad? A ver, otra consultita. ¿Hay posibilidades que un menor de edad pueda ingresar al fondo mutuo a partir de qué edad y bajo qué condiciones? Bueno, lastimosamente, no, un menor de edad todavía por lo menos no puede invertir. Lo que sí ofrecemos en esos casos, supongamos que un padre quiere darle X dinero a su hijo, el padre puede habilitar una cuenta en el fondo y dejar, digamos, como un especificando que esa es, no sé, Juan Pérez guión Camilo, que es su hijo, ¿verdad? Entonces,
De esa manera, digamos, sabemos que el dinero de Juan Pérez realmente es dinero para su hijo. Que el día de mañana, Camilo, su hijo, cumple 18 años y habilita su cuenta, ¿verdad? Y ahí está la manera, digamos, de que él invierta, digamos, ese dinero, ¿verdad? Pero respondiendo directo a la pregunta, un menor de edad todavía al menos puede habilitar una cuenta de inversión. Una pregunta es aquí un poquito más larga. Yo quisiera saber al respecto de los fondos de inversión en Estados Unidos, cuáles son las tasas, qué se puede esperar, costos y cuánto se pierde por comisiones de transferencia. Ahí hay un montón de variables, porque estamos hablando de inversiones en Estados Unidos como si fuera una sola cosa, cuando al revés es un mercado 10 veces más amplio, 500 veces más amplio que el de Paraguay. Entonces hay un montón de diferentes directrices, ¿verdad? Entonces, Rodrigo, yo te pediría que me escribas y eso lo vamos conversando porque ahí podemos hacer, de hecho que ya hay una charla solamente enfocada al mercado internacional que la puedes ver en Academy, o si no hacemos un asesoramiento, porque si no, le tendríamos a estas personas colgando aquí por un montón de tiempo. Vamos con dos preguntas más porque tenemos que hacer el cierre en honor al Ok, tiempo. ok. ¿Cómo hacemos el comparativo con las inversiones? Esto creo que ya lo hablamos, que es básicamente mirar un poco calificación de riesgo y ratios y plazos, tasas y qué sé yo. Si lo querés mirar más por encima, ahora podemos hacer un análisis mucho más profundo que tendríamos que hacer de vuelta, analizar los balances y otros puntos, ¿verdad? Ok, ¿qué documentos necesitamos? Creo que eso ya mencionamos. Es prácticamente lo mismo que un banco, cédula, ingresos, origen de fondos. Pueden hacer a través de un link. A ver, la inversión en caso que no cubra. Eso está Eso está interesante. bueno. Sí, Yo creo que con esta podemos cerrar. ok. ¿Cómo se recupera la inversión en el caso de que no se cumpla con el interés o quiebra la empresa? ¿Hay algún seguro para la inversión? Bueno, acá es importante mencionar que la única herramienta de inversión que hoy en día está garantizado o cubierto por la institución del Banco Central son los CDAs o certificados de depósitos de ahorro, emitidos por bancos y financieras. Sabemos que hay inversionistas que habilitan plazos fijos en cooperativas. Bueno, eso no entra, digamos, en ese umbral de herramientas, ¿verdad? En el caso de los bonos o mismo de las acciones, no hay garantías del Banco Central en caso de que una empresa vaya a la quiebra o cierre, digamos, se sigue el proceso, digamos, de, puede ser una estructuración de sus pasivos, que es quizás si la empresa quiere seguir operando, refinanciarse y conversar con los bonistas a ver cómo una nueva propuesta, perdón, de cómo pagar esos bonos. Por otro lado, si la empresa cierra, se lleva al proceso de liquidación de activos para pago de deuda. Podemos cobrar como podemos no cobrar. Entonces, siempre va a haber, digamos, esa posibilidad de recupero como posibilidad de no recupero, ¿verdad? Por eso las inversiones de bonos, digamos, son inversiones un poquito más riesgosas que las de los CDAs por el factor garantía, ¿verdad? No hay una garantía tangible de por medio o una institución como el Banco Central que salga a cubrir si es que pasa algo. Entonces, espero haber respondido la pregunta. Aquí tenemos hago dos consultas de seguido, pues está medio rápido. Las emisiones primarias suelen concentrarse en alguna época del año y realmente no, o sea, depende muchísimo del contexto macroeconómico. O sea, por ejemplo, ahora, como habrán visto, no hay muchas emisiones en primario. ¿Y por qué? Porque, bueno, hay un tema de fluctuación de tasas, que se espera que las tasas empiecen a bajar un poco más. Entonces, claro, yo como empresario no voy a querer salir a emitir unos bonos a tasa, no sé, 10 si sé que el mercado se espera que baje a tasa 9. Entonces, ¿para qué voy a emitir algo más caro, verdad? Entonces, depende mucho del contexto macroeconómico. No es que haya así una época en la que vos digas, marzo es la época de las emisiones. No, no, Claro. no, no tanto, ¿verdad? Eh, sí, capaz, se puede en los primeros meses del año o ahí mismo en la mitad, capaz sí, porque justo la empresa es como que arranca nuevos proyectos, como que nadie quiere arrancar un nuevo proyecto justo ahí en noviembre y diciembre, ¿verdad? Entonces, capaz ahí, pero no es tan así, ¿verdad? Y lo otro, y esto me parece súper interesante, es
¿Qué pasa si realizo una inversión y en año fallezco? ¿Qué pasa con ello? ¿Hay un seguro o algo como indemnización para familiar o alguien que continúe con la inversión? Y realmente, a ver, la respuesta corta es no, no hay un seguro, no hay una manera de dejar un testamento y eso por una cuestión de ley, o sea, no es que no podemos dejar escrito, si yo fallezco le dejo esto a Camilo. Si es que fallezco, eso entra en un proceso de sucesión, donde los herederos directos son los que después del proceso de sucesión van a salir beneficiados o no de las inversiones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos para mitigar eso? Habilitar cuentas indistintas, es decir, qué sé yo, mi papá capaz es una persona que ya tiene, no sé, por dar un ejemplo, casi 60 años, entonces para que él no esté solo en la cuenta, habilitamos una cuenta que se llame mi papá o Axel. Entonces estamos ambos en la cuenta. No conjunta, porque conjunta sería y, que ahí necesitamos la firma de ambas personas, sino o. Entonces con la firma de uno de los dos ya se pueden utilizar las inversiones. Entonces, si es que fallece uno de los titulares, el otro igual sigue teniendo el acceso a estas inversiones. Entonces, lo que hacemos normalmente es, bueno, obviamente no da gusto estar en una cuenta donde uno de los titulares ya no está. Entonces, como este todavía tiene poder de firma, sacamos los activos y los migramos a una nueva cuenta donde está el titular que sigue vigente y tratamos de vuelta de ponerlo con otra persona indistinta para estar cubiertos en caso de fallecimiento, ¿verdad? Exactamente. Siempre es bueno en vida dejar cuentas claras. Así mismo. Entonces, bueno, y una última para ir terminando. A ver, ¿cuál es el mayor beneficio de invertir en bolsa? Me parece que ya lo dijimos. Diferentes tipos de bonos. Diferentes tipos de bonos. Realmente no hay, bueno, hay muchos tipos de bonos, pero aquí en Paraguay se comercializan o se emiten principalmente, te diría, dos o tres, que son, por un lado, tenés los bonos financieros, que estos bonos son emitidos únicamente por entidades financieras, valga la redundancia, o sea, banco financiera. Tenés los bonos corporativos, que como te dice el nombre, son los emitidos Corporaciones. por corporaciones. Y el que sí capaz es un poco más diferente son los bonos subordinados. Y los bonos subordinados son aquellos bonos que dentro del prospecto está que en caso de que la empresa emisora necesite mayor capital, puede convertir estos bonos en acciones. Normalmente los bancos utilizan esto emiten bonos subordinados que te suelen pagar un poco más porque tienen ese riesgo o posibilidad de que el bono se convierta en acciones. ¿Por qué? Para mantener los mínimos de capital que de repente le exige el Banco Central. Entonces, si el Banco Central te dice, che, Banco X, necesitas tener más capital suscrito, ok, convierto todos estos bonos que tengo en acciones y aumento mi patrimonio, aumenta mi capital. Exactamente. Entonces, bueno, realmente hay un montón de preguntas más interesantes, pero creo que le dimos un pantallazo súper general a las consultas. Insisto, esto por un lado queda grabado, está en nuestra plataforma de Academy, donde ya tenemos un montón de otros seminarios. Camilo hizo uno hace poco sobre los fondos mutuos, yo hice uno sobre inversiones internacionales, tenemos otro sobre los beneficios De invertir en dólares de o en invertir en guaraníes. dólares. Entonces hay un montón de opciones disponibles que es literalmente entrar a la página y empezar a ver. Y por otro lado es perder el miedo de escribir a un asesor y decir, che, me interesa esto, ¿cómo es lo que podemos empezar? El primer paso es escribir. Y lo otro es que, bueno, que nos sigan a nuestras redes sociales, porque este es un espacio que nosotros arrancamos y no tenemos intenciones de cortarlo en el corto plazo. Entonces van a haber nuevos seminarios con enfoques diferentes, capaz tomamos alguna de estas preguntas que nos las pudimos contestar, vamos apuntando, ya sea nosotros o otras personas, pero la idea es eso, ¿verdad? Estar un poquito al servicio Y más cercano sobre todo a ustedes, ¿verdad? Porque queremos romper todos los paradigmas que existen de las inversiones, ¿verdad? Entonces, no es algo que tengamos que esperar para hacer, no es algo que tengamos que juntar para empezar. Entonces, la idea a través de esto, como dijimos en un comienzo, ¿verdad? Es un poquito ir enseñando sobre el mercado de valores, ir quitando ciertos tabús, ir respondiendo consultas y sobre todo buscando que te conviertas en inversionista y puedas cumplir tus metas y sueños que estoy seguro que tenés, y si no tenés, este es un buen momento porque estamos cerrando el año para ponerte como meta del año que viene. Así que de mi parte, muchísimas gracias. La verdad que, como dijo Axel, creo que respondimos la mayor parte de preguntas y nada, estén atentos a nuestras redes sociales para el próximo Academy. Así es.
Muchísimas gracias y bueno, estamos a las órdenes. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau.